Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con este granny de kiwi que es muy fácil y sencillo de realizar. Yo utilicé estas lanas, color café claro, verde, blanco y negro. La verdad es muy poco material lo que gasté en este proyecto. Utilicé aguja de 5 y entonces por lo pronto vamos a iniciar. Entonces voy a iniciar con el color blanco y vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 12 puntos altos. Entonces aquí voy a subir con 1, 2, 3 cadenas que representan un punto alto y dentro del anillo mágico vamos a realizar, aquí vamos 1, 2, 3, 4 y así nos vamos hasta completar 12 puntos altos dentro del anillo mágico. Bueno, ya completé mis 12 puntos altos dentro del anillo mágico, lo vamos a cerrar y donde hicimos las 3 cadenas vamos a contar 1, 2 y 3, perdón, 1, 2 y 3. En la tercera cadena voy a ingresar y voy a realizar un punto deslizado. Vamos a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Vamos a apretar muy bien. Bueno, entonces aquí vamos a iniciar con nuestra próxima vuelta. Voy a ingresar con mi color verde a cualquier cadena, puede ser acá. Y voy a realizar un nudito para asegurar mi trabajo. Voy a ingresar entonces a esta cadena y voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3 que representan un punto alto. Lazada y dentro del mismo espacio realizamos un punto alto. O sea que en total vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. Paso al siguiente espacio, punto alto y dentro del mismo espacio punto alto. Entonces nos vamos así, vamos a la cadena siguiente, punto alto y dentro de la misma cadena hacemos el aumento, punto alto. Y en total debemos completar 24 puntos altos. Bueno, ya terminé mis 24 puntos altos y voy a ingresar a la tercera cadena y voy a hacer un punto deslizado y voy a dejar pendiente este tejido, lo voy a dejar ahí al pendiente y vamos a iniciar ahora con el color negro. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a ingresar. Aquí hicimos los dos puntos altos y aquí quedó un espacio y en esta parte un espacio. Entonces vamos a ingresar. Voy a hacer un nudo corredizo. Voy a ingresar entonces a este espacio. Aquí están las 2 cadenas que tejimos en el mismo punto. Entonces me voy a ir aquí al ladito. Y ya con mi nudo corredizo voy a apretarlo bien. Y voy a sacar el hilo por este lado. Voy a subir con una cadena y voy a hacer nuevamente, voy a bajar, subí con una cadena, voy a bajar nuevamente y voy a realizar un punto bajo. Entonces la cadena es solo por darle altura y ya aquí realizamos un punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 y aquí voy a situarme en la mitad donde hicimos, aquí son los dos puntos altos que hicimos, aquí en la mitad, estos son los otros 2 puntos altos, aquí a la mitad voy a ingresar y voy a realizar un punto bajo. Nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3, ingreso aquí al próximo espacio. Aquí están los dos puntos altos, aquí en la mitad vamos a ingresar y vamos a realizar un punto bajo.
1, 2 y 3. Nuevamente ingreso aquí al próximo espacio y realizo un punto bajo. 1, 2 y 3. Me voy aquí al próximo espacio y realizo un punto bajo. 1, 2 y 3. Ingreso aquí en medio de los dos puntos altos. Aquí son los dos puntos altos, los otros dos puntos altos aquí en el medio. Punto bajo. 3 cadenas. Ingreso nuevamente y punto bajo. Y así me voy alrededor de todo mi tejido hasta llegar aquí. Bueno, entonces ya terminé mi vuelta, me falta hacer 1, 2, las 3 cadenas y voy a ingresar aquí donde a la primera cadena y voy a hacer un punto deslizado y vamos a hacer cadena de seguridad y cortamos nuestro hilo. Y vamos a cortar también este hilito para que no nos moleste. Vamos a realizar 3 cadenas que representan un punto alto, 1, 2 y 3. Y dentro, aquí donde hicimos las 3 cadenas, vamos a hacer 3 puntos altos más, o sea, en total van a ser 4. Pero no vamos a tejer aquí en este espacio, sino que vamos a tejer en esta parte. Entonces la idea es tapar esta parte negra. Y vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos 1, vamos 2 porque ya las 3 cadenas representan 1. Vamos 1, 2, 3. Y aquí en este ladito al rinconcito voy a hacer el cuarto. Siempre cogiendo el tejido verde. Ahora aquí vamos a ingresar al próximo espacio y aquí me voy bien al rinconcito y vamos a tejer un punto alto. Vamos a ir aquí a este espacio, vamos a hacer un punto alto. Vamos siempre a coger el lado verde, no solamente la parte negra porque entonces se notaría y se ve muy feo. Entonces siempre cogiendo la parte verde. Vamos 3 y vamos aquí al rinconcito y 4. Aquí vamos a darle la vuelta a nuestro trabajo, vamos aquí trabajando en el próximo espacio donde hicimos las 3 cadenas y de paso voy escondiendo este hilito. Vamos a esconderlo así para que no se note tanto. Exacto. Y entonces vamos a seguir aquí en esta parte de la misma manera. Lazada, ingresamos aquí al rinconcito tratando de coger la parte, el hilo o la lana verde. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Entonces, así nos vamos alrededor de todo nuestro tejido hasta llegar acá. Recuerden que hay que coger la parte verdecita y no tejer simplemente aquí debajo porque quedaría mal el kiwi. Bueno, entonces ya terminé aquí mi punto y voy a dirigirme 1, 2, 3 aquí en la tercera cadena. Voy a realizar un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Bueno, y así es como nos está quedando nuestro kiwi. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a subir aquí donde está, donde se ve negrito.
vamos a ingresar aquí a esta cadena y voy a asegurar mi hilo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 4 cadenas que representan un punto alto doble, 1, 2, 3 y 4, y dentro del mismo espacio vamos a realizar un punto alto doble. En total serían 2. Vamos a hacer 2 cadenas de separación y en el próximo espacio vamos a realizar 2 puntos altos dobles, o sea, acá. Y de paso voy escondiendo el hilito. Ya aquí estamos trabajando nuestra primera esquina. Ahora, en el próximo espacio vamos a hacer un punto alto. En el próximo espacio un punto medio. Y vamos a realizar 6 puntos bajos. Vamos con 1, vamos con 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. En el próximo espacio un punto medio, próximo espacio un punto alto y vamos aquí a trabajar nuestra segunda esquina. Vamos a realizar 2 lazadas, ingreso al próximo espacio, realizamos un punto alto doble y en el mismo espacio realizamos el segundo. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación. En el próximo espacio 2 puntos altos dobles, perdón, en el mismo espacio. Vamos a realizar en el próximo espacio un punto alto, próximo espacio punto medio y vamos a realizar 6 puntos bajos. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a trabajar lo mismo, vamos a hacer punto medio en el próximo espacio, aquí en el próximo espacio punto alto, en el próximo espacio 2 puntos altos dobles en el mismo espacio, dos cadenas de separación y en el próximo espacio vamos a trabajar 2 puntos altos dobles, 1 y 2. Entonces aquí vamos a seguir exactamente igual. Aquí vamos a seguir de la misma manera que les expliqué aquí y acá, y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé esta vuelta y simplemente me falta aquí realizar un punto alto y vamos a contar 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena vamos a realizar un punto deslizado. Y así es como nos queda nuestro kiwi. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta vuelta ya es muy fácil, simplemente vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas que representan un punto alto y me voy a dirigir aquí al próximo espacio realizando un punto alto. Aquí en la esquina vamos a realizar 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, dentro del mismo espacio 2 puntos altos. Entonces aquí ya trabajamos nuestra primera esquina y aquí me voy
en cada cadena voy a realizar, perdón, en cada punto que encuentro, voy haciendo un punto alto. Aquí un punto alto. Aquí punto alto. Punto alto. Punto alto. Punto alto. Aquí punto alto. Y aquí entonces en la próxima esquina vamos a realizar lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos. Y así nos vamos por todo nuestro granny hasta llegar aquí. Bueno, entonces ya llegamos al final. Vamos a contar 1, 2 y 3. En la tercera cadena ingreso vamos a realizar un punto deslizado, cadena de seguridad y cortamos nuestro hilo. Y lo voy a pasar aquí por la parte de adelante para que se vea, no se vea tan mal y así se ve más bonito. Bueno, entonces así es como nos queda nuestro kiwi. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.